aquí. Bueno, chicos y chicas, muy buenos días. Estamos en la lección 14 del 24 de septiembre y estamos en la semana 7. En esta semana, según un cronograma, bueno, ahí no está en el cronograma específicamente, pero estamos en tema 3. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el tema de subespacios generados. Muy bien, entonces, este tema es muy importante. Bueno, todo es importante, pero esta parte es importante porque viene a resumir un poquito lo que vimos el lunes. Esta definición que está en el libro nos habla de lo que es el generado o la clausura lineal. Usualmente vamos a hablar más del generado, que es un nombre mucho más común. Entonces, en matemáticas y en este curso decimos que si nosotros tenemos un subconjunto no vacío S, el cual pertenece a un espacio vectorial V, no necesariamente ese es un subespacio vectorial, solamente es un conjunto no vacío. Pero, queremos hablar sobre elementos que me permiten generar ese espacio vectorial, decimos que el conjunto de todas las combinaciones lineales, los vectores de S, si se generan o generan al espacio vectorial V, escribimos que gen de S es igual a este conjunto. ¿Ok? Entonces, lo importante ahí es que el gen de S es el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores de S. ¿Ok? Y lo que es muy importante es que por definición, vean que eso está dentro de la misma definición, el generador del vacío es el conjunto formado por el vector 0, por el vector nulo. Entonces, vamos a asumir esa condición. ¿Ok? Hay muchas notaciones. Por ejemplo, esto que está aquí se denota generado de S. Este también es el generado de S. Eso entre paréntesis cuadrados también es el generado de S. Pero en cualquiera de todos los casos, si nosotros tenemos que un subespacio U del espacio vectorial, tenemos un conjunto que lo genera, entonces fue lo que practicamos un poquito el lunes. Decimos que el generado de S es igual a U. Entonces, hay muchas notaciones. Usualmente vamos a usar gen, pero yo usualmente uso mucho esta notación o, que es lo mismo, utilizamos gen de S para decir que ese conjunto genera ese subespacio U. ¿Ok? Ahorita vamos a ver más detalles al respecto, pero por el momento quédense con la definición de que el generado genera todas las combinaciones lineales a través de 1, 2, 3, una cantidad finita de elementos. Por ejemplo, aquí, un ejemplo sencillo para que me vayan entendiendo, si S está formado por el 0, entonces todos los elementos generados por el 0 son todas las combinaciones lineales de una constante por ese 0. Pero constante por 0, pues va a dar el 0. Y entonces por eso decimos que el generado del 0 es sencillamente el 0. Pues no hay nada mucho que decir. Veamos otro ejemplo. Siempre me invento, yo siempre les pongo aquí ejemplos que no sean los del libro, para que lo tengan más claro. Supongan ustedes que S es el Solo con conjunto, permiso. sí, La definición que usted dijo que en la que nos quedáramos fue que los espacios generados generan. ajá, sí, que nos quedáramos que el generado de S es el conjunto de todas las combinaciones lineales para una cantidad de vectores V1, V2, Vn. O sea, lo que importa es esta definición. Ahí donde está la flechita. Ujú. Ujú. Ok, profe. Entonces, y va la condición. Tenemos un conjunto que es vacío. Ese conjunto está contenido en un espacio vectorial V. Y lo que importa es que si yo hablo del gen de S, son todas las combinaciones lineales que generan el espacio vectorial. Entonces, aquí suena o se ve un poquillo abstracto, pero es un poquito lo que practicamos técnicamente el lunes. Entonces, si quiere, quédate con la definición de generado como el conjunto de combinaciones lineales a través de una cantidad finita de vectores que genera el espacio vectorial. Es que es toda esa, es toda esa la definición, ¿verdad? Es como en prosa, como la idea. Pero podemos hacer lo siguiente, les voy a dar 3 ejemplos y con esos 3 ejemplos ustedes lo pueden decir en sus palabras para que quede más clarito. Dejan un espacio en el cuaderno. Vamos a ver si me explico mejor. Supongamos, chiquillos, este conjunto. Voy a darme un espacio vectorial. ¿Ok? ¿Cuál espacio vectorial recuerdan ustedes que en el libro hablaban?
¿Qué espacios vectorial se acuerdan? R al cuadrado, de No, matriz, matrices, profe. matriz. Bueno, entonces vamos a decir que V sea el espacio vectorial de todas las matrices. ¿Ok? De todas las matrices A, B. Voy a hacer la de 2 por 2 para no hacerlo tan grande. Y aquí ponemos la condición de que A, B, C y D pertenecen a R. ¿Verdad? Son entradas reales. Entonces ya tenemos el espacio vectorial. Ahora, yo me voy a, según la definición, yo me doy un conjunto, ojo, me doy un conjunto que esté contenido en ese espacio vectorial. Es decir, ese tiene que estar contenido en V. Ok, ya le iba a decir a Maquebli, silencia. Muy bien, entonces chiquillos, denme ustedes, no sé, se los voy a decir así para ir adelantando un poco. Como hay 4 entradas, lo máximo que vamos a utilizar son 4 vectores, ¿ok? 4 vectores en ese conjunto S. Pueden ser más o menos, pero hay un concepto que se llama linealmente independiente y linealmente dependiente. Bueno, entonces yo me voy a dar un conjunto. Me voy a dar el conjunto formado por el 1, el 0, el 1 y el 0. Y me voy a dar el conjunto formado en ese mismo conjunto S me doy el 0, el 1, el 0 y el 2. Muy bien. Entonces, vean que S es un conjunto finito. Vean que lo importante es que ya sabemos que V es un espacio vectorial. Y ya sabemos que S está contenido en V. Y por ende, S es diferente de vacío. ¿Verdad que cumple con todas las, como cuando uno hace un arroz con pollo, chiquillos, que hay que echarle el pollo, hay que echarle el arroz, ¿verdad que tiene los ingredientes? S está contenido en V, primer ingrediente. V también es espacio vectorial, segundo ingrediente. Sabemos que S es diferente de vacío porque hay 2 elementos, 3 ingredientes. Y ahora sí, como cumple con la definición, con ya las características de la definición, entonces el generado de S, ¿quién es? La definición, según lo que repasamos el lunes, quiere decir que es el conjunto de todas las combinaciones lineales entre estos dos vectores. Entonces aquí sería un A o un B, o cualquier letra, eso no importa. Pongamos L. L por 1, 0, 1, 0, más Q veces 0, 1, 0, 2. Tal que tanto L como Q pertenezcan a R. Muy bien, entonces vean que gen de S es el conjunto de todas esas combinaciones lineales. Y si yo hago esta suma, me va a quedar L, L, me va a quedar 0, 0, me va a quedar aquí, bueno, voy a hacer toda la suma de una vez. Me va a quedar L, L, me va a quedar Q, me va a quedar 2Q, y decimos que L y Q pertenecen a R. Y esto es el generado de S. Vean que el generado no es igual a V, está contenido en V. Eso es muy importante. Es decir, tiene la misma estructura. O sea, si aquí da un polinomio, pues obviamente que no va a ser contenido en un conjunto que tiene matrices. O sea, si es matrices con matrices, la característica es que sean matrices y del mismo tamaño. Esto sería en el caso de este ejemplo. Muy bien. ¿Todos hasta ahí, chiquillos y chiquillas? No. Bueno, hagamos otro. Dígame en otro espacio vectorial. Ya Jason o Steven, no me acuerdo quién fue, nos dijo el espacio en las matrices. Denme en otro espacio vectorial. Que ustedes se acuerden en los ejemplos del libro. 1 de R cuadrado. Ah, ok, R al cuadrado. Entonces, nos damos los bichillos de la forma X, Y, tal que X y Y pertenecen a R. En realidad, esto es lo que se conoce como R al cuadrado. Y el de arriba Ajá. es como se conoce como las matrices de 2 por 2, el mundo de las matrices de 2 por 2. Muy bien, ahora me tengo que dar un conjunto que esté contenido en V y que sea diferente de vacío. Entonces, ustedes me dicen ahí, de ahí, chiquillos, ahí, vea que hay X y Y. Entonces, lo máximo, eso no lo saben, pero se los estoy ya diciendo. Lo máximo serían solamente 2 vectores. 2 vectores en S. No podemos meter 3. Bueno, sí se puede, pero no nos va a servir. Como para irlos preparando circunstancialmente. Entonces, Profe, dígame, 2 bichillos disculpe. en R2. Ajá. Por ejemplo, si hemos tenido, no sé, dos pares de X y Y, digamos, tengamos un L, V ahí. Ujú. Entonces, lo que usted acaba de decir, entonces,
van a ser 4. Igual a los mismos que tenemos ahí. Ah, sí, si Decimos que hubiéramos van dos. puesto X, Y, L y V, o sea, ahora en R4, decís vos. Ajá, exacto. Sí, entonces tendríamos que darnos 4. Estamos 4 o menos de 4. Yo después les explico por qué esa cantidad, pero más o menos la cantidad de variables me dice la cantidad de vectores en ese máximo. Y es para irlos preparando para los conceptos que vienen más adelante. Se pueden dar un montón más, pero no se ocupan tantos para poder describir el conjunto S. Solamente el máximo es la cantidad de variables que aparece aquí. Entonces, como hay dos variables, aquí yo tendría que poner dos conjuntos. Vean que aquí habían 4 variables, A, B, C y D. Entonces, máximo 4 conjuntos en S. Yo puse 2, no hay ningún problema. Pero yo les explico. Digámosle por el momento, créanme. Entonces, ahí chiquillos, díganme ustedes 2 vectores como máximo. Puede ser solo uno, no importa. Cualquier ejemplo que ustedes gusten darme. Díganme. Me acordé del meme del gatito que presiona el botón, profe, yo. Ok, nadie quiso responder. Profe, entonces 0,1, 0,1. 0,1, no nos complicamos. Muy bien. Entonces nos damos 0,1. Ahí dijo el compañero, solo 0,1. Bueno, como hay un elemento, ya sabemos que es diferente de evasivo. Entonces, ¿quién es el generado de ese? ¿Cómo sería? Ujú. P por 0,1. Muy bien, P, la letra que usted quiera, P por 0,1, tal que P pertenece a R. Pero si yo hago la multiplicación, P por 0 y P por 1, me va a quedar 0, P. Y esto quiere decir que es un subconjunto de ese espacio vectorial. Listo. Muy bien. Entonces, vayan viendo qué es el generado por S. ¿Ok? ¿Quién es el generado por S? Eso es muy importante. Vean que ahí S, Profe, pues, ajá, dime. entonces el generado es lo que se obtiene, es el resultado de una multiplicación. Ajá, y una suma, porque mira que yo tomo los dos bichos Ajá. y multiplico por el vectorcillo, más multiplico por el otro vectorcillo. Es que depende de la cantidad de elementos en ese, ¿verdad? Sí. Pero eso que estás diciendo, multiplicar y sumar, eso se llama aquí en este mundo combinación lineal, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice combinación lineal, es que se traduce en que existen tantos valores en R, existen tantas constantes en R que multiplicadas por esos vectores y se suman, generan un nuevo vector. Pero para no decir todo eso, uno dice combinación lineal. Ujú. Muy bien. Vamos a darnos otro ejemplo. Déjenme ver. No, ya no. Con estos dos, porque no metí más páginas, pero no importa. Yo creo que la idea es lo que importa es eso. S tiene dos vectores, entonces van a haber dos constantes. Si S tiene un vector, entonces va a haber una constante. Si S tiene tres vectores, entonces van a haber tres constantes que con la combinación lineal me describen un conjunto particular que está contenido en ese espacio vectorial. Eso es como más o menos. Profe, Ajá, una dime. pregunta. A partir de ese espacio vectorial V, ¿verdad? En el segundo ejemplo. Sí. Entonces yo puedo tomar S igual al para ordenar, a esto 0,1 y puedo Ujú. tomar también 1,5 y todos los que yo quiera. Sí, claro, usted puede definir ese con cuántos elementos quiera. Lo que pasa es que nos vamos a dar cuenta más adelante que uno ocupa 5 bichillos en ese, con solo uno en este mundo de R al cuadrado o dos, ya usted puede escribir parte del espacio o parte de ese mundo. Ah, Pero ok, pues, ok. pero digámosle que por el momento es válido. Usted puede pensar hasta en 5 bichos. Entonces, una idea alternativa, usted puede decir, bueno, ese va a ser 0,1, 1,4, 1,3, me explico, ahí hay 3, y puedes poner 0,2. Entonces, ¿quién sería el generado de ese? Bueno, el generado por ese sería, como hay 1, 2, 3, 4, hay 5 bichos, quiere decir que te vas a dar la suma de esos 5 bichos con constantes, las que usted quiera. Por ejemplo, A por 0,1, más B por 1,4, más C por 1,3, más D
por 0,2 y aquí explicas después que el A, B, C y D, eran 4. Uno, sí, que A, B, C y D pertenecen a R. Y eso es el generado, porque hay Ok, 4 constantes. Ujú. ok, gracias. Ok, más clarito, chiquillos, o quieren otro ejemplo ahí que me quepa. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacerlo vacilón. Vamos a suponer que ese es el conjunto formado por esta persona que es Madeline, esta persona que es Vanessa, vamos a ponerle Vanessa, y por aquí ponemos a Daniel. Y a Daniel le ponemos unas patillas, aquí le ponemos una enagua, y aquí le ponemos, no sé, otro pantalón. Qué lindo, ahí le ponemos una gorra a Daniel. Muy bien, Qué linda se entonces. ve Maidel. Preciosísima. Ahora sí, entonces en este mundo, porque lo que importa no es exactamente los números, me interesa la estructura. ¿Quién sería el generado por Madeline, Vanessa y Daniel? Otra variable que los esté multiplicando, ¿no? Ah, muy bien, usted sabe una letra cualquiera. Dime una letra, piénsala ahí, cualquier letra. Y si hacemos otro compañerito, profe, Y claro, metamos otro compañerito ahí, metamos, no sé, a Steven. pongamos a Steven ahí. Ahí está Steven, pero está arrodillado, no sabemos por qué, pero ahí está Steven. Y está feliz. Se le salieron los ojos, pero no importa. Y ahí está Steven, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el generado por esos 4 elementos? Ok, yo supongo que es Steven por mail. Bueno, Steven por todo, ¿Cómo por todo? ¿sí? No, profe. Ah, usted lo puso ahí para sumar. Yo decía que lo pusiera a multiplicar afuera. Sí, no importa el orden, no importa el orden. Lo que importa es que esos son los elementos que están en el conjunto S. Ese es el grupo Ah, ok. un subgrupo de cálculo Entonces, álgebra lineal. entonces ahí podría ser. Que era que quería ponerme a mí en generado. Sí, profe. Ah, pucha. Bueno, pero no importa, ahora si no, ahora lo rescatamos. Entonces, en el generador puede poner otro compañerito para que se distribuya con cada uno de ellos y vaya a sumar, ¿no? No, porque digámosle, estos son los vectores. Ustedes son los vectores. Entonces yo quiero el generado por esos vectores. Entonces, eso es como la El fusión de los... generado, Ajá, el generado de eso no sería como que yo diga L por Madeline, ajá, L por T por Madeline. Vanessa, Ajá, M por Daniel y P por Steven. muy bien, muy bien. Entonces sería una constante multiplicando Madeline, más otra constante D multiplicando a Vanessa, más otra constante multiplicado al patudillo de Daniel, ahí con gorra. Ajá. Más otra constante multiplicando a Steven, que era el que estaba arrodillado. Ahí está. ¿Me explico? Y en este caso, esas constantes, L, D y F, son números reales. ¿Qué es lo que está haciendo el generado? Agarra a Madeline y le estira L veces. O sea, es como deformarla, perdón, Madeline. Después agarramos a la otra compañera, Vanessa, y la multiplicamos por una constante D. O sea, en este mundo es que la escalamos, la hacemos chiquitita o grande. Luego agarramos a Daniel y lo hacemos o grande o pequeño. Agarramos a Steven y lo hacemos más grande o pequeño. Y luego sumamos todo eso. Es como una fusión, como Goku. Los fusionamos y nos da un ente que no sabemos qué es. Pero sigue siendo una persona. Rara, pero es una persona. ¿Verdad? Entonces, de ahí no sé, chiquillos, no sé, es una fusión rarísima, pero lo que importa es que escalamos a cada uno de ellos, los sumamos, es decir, los fusionamos y nos da otra persona que no sabemos todas las características de esa persona, pero sabemos que es generado por la fusión de Madeline, Vanessa, Daniel y Steven. Por ahí va más o menos la idea del generado. Bueno, ahí sería feo, ¿verdad? Porque en seres humanos eso es como degenerado, ¿eh? Pero lo importante fue que fue generado. Esa es la definición que nos habla en este mundo. Más o menos la idea, chiquillos. Sí, profe, digamos, si tenemos un ejemplo, digamos, ya con números, Ajá. como explico, uno nada más hace la distribución ahí, digamos, llega a lo que quiere llegar y los vuelve a sumar. Exactamente. Lo que hacemos es distribuir. Ahí lo que estoy usando nada más es la definición, que es el generado. Entonces, en nuestro mundo, si yo tomo 5 elementos y yo quiero encontrar el generado por esos 5 elementos, lo que hago es que los escalo a través de esos escalares, es decir, multiplico un numerito por cada una de esas personas
y luego sumo todo eso y eso me da el generado. No sabemos la estructura, pero en este mundo, si es el grupo de personas, el generado debe ser otra persona. Entonces, más o menos ahí como en aquella película donde salían Arnold Schwarzenegger, es muy vieja, y agarraban ADN cada uno y luego los mezclaban y salía una persona mucho mejor. Se supone que eso va a ser el generado. No me acuerdo de esa película donde salía Arnold Schwarzenegger, pero yo se las busco para que entiendan la idea de generado. Qué barbaridad, qué ejemplos, ¿verdad? A este profe, qué tira. Pero bueno, fuera del vacilón, chiquillos, más o menos sí me llegaron a la idea del generado con estos dos ejemplitos. Sí, profe. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente y vamos a ver otro ejemplo con lo que ustedes me decían. Por ejemplo, en el libro aparece este. Yo tengo que S está formado por dos elementos, 1,0 y 0,1. Esos bichillos están en R2. Entonces, ¿quién es el generado por esos dos elementos? Es la combinación lineal de 1,0 y 0,1. Es decir, una constante multiplicada por 1,0 más otra constante multiplicada por 0,1. Cuando yo hago la suma me da C1, C sub 2. Y en este caso son dos constantes y me generan este elemento, que este elemento pertenece al generado por S. Pero vean que esos dos constantes son variables, es decir, son constantes, pero entiéndase que son variables dentro de la definición de generado. Y como les decía, esto sencillamente representa R al cuadrado. Entonces, en este mundo, R al cuadrado es generado por solo estos dos bichillos, por 1,0 y 0,1. Como les decía en la última clase, si yo tengo que R al cuadrado es el plano y por aquí yo tengo el punto 1,0 y aquí tengo el punto 0,1, lo que les decía el lunes es que ustedes escalan hacia arriba o hacia abajo en el eje Y escalan a la derecha o a la izquierda, bueno, en el eje X, y cualquier combinación lineal genera cualquier punto X, Y que yo quiera. Nada más tengo que hacer X veces 1,0 y Y veces 0,1, sumo ambos vectores y me da cualquier punto en R al cuadrado. Dime, Daniel, vos que levantaste la mano. Profe, ¿verdad que los escalares, es que no recuerdo, los escalares siempre van a ser positivos o pueden ser tanto negativos como positivos? A nivel de matemáticas siempre se toman positivos. En física tiende a tenerse solamente positivos, ¿verdad? Por las dimensiones y todas estas cosas. Pero ya el escalar en matemáticas es positivo y negativo. Tiene las dos cosas. ¿Ok? Profe, igual al distribuir, digamos, ya se la suma, igual nada más, digamos, hay negativos, tener cuidado con los signos. Sí, exactamente. Por ejemplo, si yo hago 2 veces 0,1, bueno, vamos a cambiarle el orden. Si yo hago aquí, por ejemplo, menos 2 veces 1,0 y le sumo 3 veces 0,1, esto amplifica cada una de las componentes de este vector. Entonces me queda menos 2,0 más. Este triplica, triplica las componentes de este vector y me queda 0 y me queda 3. Y cuando yo sumo, entonces se suma entrada con entrada. Menos 2 más 0 me da menos 2 y 0 más 3 me da 3. Y esto es como hacer el gallo pinto que les decía, menos 2 veces este vector más 3 veces este vector me genera el menos 2,3. Obtengo esa receta a través de manipular la cantidad o el escalamiento de esos vectores originales. Escalar, por eso la palabra escalar. Tengo algo, lo hago más grande, o tengo algo y lo hago más chiquito. Entonces tengo algo de una dimensión y lo hago más grande o más pequeño. Eso es lo que sucede, por eso hablamos de escalar, de escalamiento, ¿verdad? Muy bien, entonces, con esta idea, chiquillos, lo que nos interesa es que el subespacio generado debe tener cierta sintonía con los ejemplos que estamos viendo. O sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que debe suceder. Ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chiquillos, si yo les digo a ustedes que S es el conjunto formado por X al cubo y X al cuadrado más 3? Nuestro espacio vectorial es el conjunto de todos los polinomios con grado menor o igual que 3. Entonces, ¿quién sería el generado por S? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. ¿Quién sería entonces? Voy a ponerles aquí ejemplo.
Ve que ahora son polinomios. Tenemos x3, y x al cuadrado más 3. Igual, ¿verdad? Multiplicar una variable con otra variable. Muy bien. Entonces, ¿quién es el generado por ese? Es el conjunto de una letra cualquiera, L, por x3, más otra letra cualquiera, R, por x al cuadrado más 3. Y como eran dos, decimos que L y R pertenecen a los reales. Pero esto es lo mismo que tener L por x al cubo más R por x al cuadrado más 3R, donde L y R pertenecen a R. Entonces, este es el conjunto. El generado por S son todos los polinomios de la forma L por x al cubo más R por x al cuadrado más 3R. Muy bien. Ese es otro ejemplo, pero ahora donde usamos polinomios. Muy bien. Entonces, ahora se las pongo al revés, como estábamos haciendo el lunes. ¿Qué pasa, chiquillos y chiquillas, si yo les digo que tengo el conjunto, vamos a ponerle aquí, tengo el conjunto gen de S, donde este conjunto va a ser, vamos a ver, L, P, y vamos a ponerle P y L, donde L y P pertenecen a R. Ya tengo, ahora me dan el generado. Entonces, ¿cuál era el conjunto S? ¿Quién será el conjunto S, chiquillos? Ahora más bien, ya se los di el conjunto hecho, y ahora, ¿cuál va a ser el conjunto S? ¿Cuáles son los dos elementos que generan este conjunto? Entonces, si la pregunta viene al revés, vean que ustedes identifican que hay dos letras, las letras L y la letra P. Ustedes me pueden decir cómo podría separar esto. No podría ser 1, 1, 1, 1. Casi, casi. ¿Cómo separarías eso? Como hay dos letras en dos matrices, unas que tengan las letras L y otras que tengan las letras P. ¿Cómo lo podrías separar? 1, 0, 0, 1. Ajá. Bueno, Primero con L y luego con P. con L, sí, entonces pongo el L afuera. Ok. No. Bueno, sí y no. O sea, si quiere hagámoslo así, ajá. Si usa la identidad de 2×2, es que Sería L es 0 entonces y P es L0, 0L. Muy bien. L0, 0L. Y lo mismo con el P, o sea, 0, 0P y P0. Y P0. Muy bien. Eso era lo que quería. Separarlo primero en dos matrices. Tal vez yo creo que me estaba ya dándome la respuesta final. Pero primero Porque, separamos en L's y en P's. y ahí puedo sacar el L, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces ya saco el L, me queda 1, 0, 0, 1. Más P0, 1, 0, 1, creo. 1, 0. 1, 0. Muy bien, ahora sí. Eso es lo que quería explicar. ¿Qué cómo cuesta explicar sin verlo? Entonces, muy bien, eso es lo que quería. Ya que ya ustedes lo separaron. L por 1, 0, 0, 1 más P por 0, 1, 1, 0. Por lo tanto, ¿quién es el conjunto S? Una matriz de el 1, 0, 0, 1, ¿no? Y el Ajá. 0, 1, 0, 1, 0. Muy bien, ese es el conjunto S. Es que ahora se los di al revés. Siempre les doy el conjunto S y buscamos el Y si generado. yo quiero encontrar el espacio de ese subconjunto, entonces sería las matrices de 2×2. Muy bien, el espacio V aquí sencillamente son las matrices de tamaño 2×2. Ese sería el espacio vectorial donde estamos trabajando. Lo que no sabemos es si el que les di originalmente es un subespacio vectorial. Hay que hacer la demostración para ver si es un subespacio vectorial. Bueno, aquí sí les doy la pista de que sí es un subespacio vectorial. Más o menos me van entendiendo. El ejercicio que me interesa es, si yo le doy un conjunto, encontrar el generado. O al revés, si ya yo tengo un conjunto que es el generado, ¿cuál es el conjunto S? El que lo genera, literalmente. O sea, los vectores propiamente conocidos. Muy bien. Entonces, bueno, vean que hay muchos tipos de ejemplos, muchos tipos de formas de poder construir un espacio vectorial. Lo que me va interesando aquí es que ustedes vean que a través de todo esto, uno se pregunta qué características tiene el generado.
porque aquí nada más sabemos que es un conjunto, pero nada más. Entonces, el teorema que viene, lo que nos dice es lo que estamos pensando y estamos creyendo, que si yo tengo un espacio vectorial y hay un conjunto contenido en ese espacio vectorial, nuestras sospechas se van haciendo más grandes y las vamos a demostrar. Primero, que el generado de ese es un subespacio vectorial y que el generado de ese literalmente es la intersección de todos los subespacios vectoriales de V que contienen a ese. Vean qué interesante. O sea, el generado, chicos y chicas, técnicamente es un subespacio. Esta que está aquí, la van a leer en la casa, la van a estudiar. Esas igual vienen en el libro. Todo eso está en la página 91. Pero sí vamos a demostrar la primera, que es la más importante. ¿Ok? Que el generado es un subespacio vectorial. ¿Algunos se acuerdan las clases anteriores? ¿Qué teníamos que hacer para probar que algo era un subespacio vectorial? Eran dos cosas, Las literalmente. externas, algo que era con las externas, internas. Ay, pues yo Las no. propiedades. Ajá. Es que está para espacio y estaba para subespacio. Me interesan las de subespacio. No sé si se acuerdan. Si son muchas, las de espacios eran muchas, eran que era vacío, que ley de composición interna, ley de composición externa y las 8 propiedades. Pero luego vimos que los subespacios los hacemos más rápido. Había que hacer dos cositas. Primero creo que había que demostrar que era diferente conjunto vacío. Muy bien, muy bien. Entonces, va lo que dice la compañera. Si yo voy a probar la número 1, lo primero que tengo que probar es que si quiero demostrar que esto es un subespacio vectorial, yo tengo que demostrar que el generado es diferente de vacío. Ajá. Y luego, ¿qué debería demostrar, chiquillos? Hay otra cosa. Esto es para ir repasando, recordando. Entonces, demuestro que es Creo que diferente. era como la combinación lineal de dos elementos Ajá, que lo muy bien. hacía como con un S, con un K y un L. Muy bien, muy bien. Entonces, la parte B es, si yo tengo un bichillo que está en el mundo del generado, me doy otro bichillo que está en el mundo del generado, y yo me doy K y L, o pongámoslo con A y B, es lo mismo, con A y B que pertenecen a R, yo tengo que demostrar que la combinación lineal, es decir, AU más BV, ¿dónde tiene que estar? Los reales, no. No, Ay, piénsenlo por ahí. En Bueno, el aquí. espacio vectorial, no. Están en el espacio vectorial. V. Muy bien. En este caso, si U está en el generado y U está en el generado, ¿dónde tiene que estar este bicho? También tiene que estar en el S. generado. En el generado de ese. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que en este mundo de subespacios es así. Si U pertenece a V y V pertenece a V, la combinación lineal, ¿dónde tiene que estar? En V. Si U pertenece a R al cuadrado y V pertenece a R al cuadrado, ¿qué tengo que demostrar? Que la combinación lineal está en ¿dónde? En R al cuadrado. Si U pertenece al mundo del círculo y V pertenece al mundo del círculo, la combinación lineal tiene que estar en el mundo del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Y para hacerlo más chistoso, si U pertenece a la casita de Madeline y V pertenece a la casita de Madeline, ¿dónde tiene que estar la combinación lineal? en la casita. En la casita de Madeline. Exactamente. Esto es como una especie de cerradura. Todo lo que se da en la casa queda en casa. Hay mucha propaganda. Entonces, esto lo voy a borrar porque, bueno, va a quedar en video, pero también es nada más como para suplir un poco las ideas de lo que quiero demostrar en la primera parte. Entonces, véanlo así, chiquillos. Tengo que probar dos cosas. Que el generado es diferente de vacío y que la combinación lineal de dos bichillos que están en el mismo generado están en generado. ¿Estamos de acuerdo? Para que no pierdan el ímpetu por ahí. Entonces, primero que todo, uno puede probar casos. Como casos, dirá usted, profe. Bueno, puede suceder una cosa muy ilógica, que no sucede que el conjunto sea igual a vacío. Pero por definición, entonces, por definición, ya sabemos que en la definición 3.5, que el generado
de S sencillamente va a ser el conjunto formado por el 0. Y ya sabemos que esto es un subespacio vectorial de V, porque por un teorema el 0 siempre es un espacio trivial, y más allá del 0 está en V y ya lo hace subespacio vectorial. Entonces, técnicamente no pasa nada. Técnicamente, ese es un caso, decimos nosotros, que es trivial y se satisface por la definición, por las definiciones que hemos visto. El caso 2, Dave, si S es igual a vacío, pues ya se prueba. No hay que demostrar que el generado es un subespacio. Y aquí técnicamente tenemos que es un subespacio. Supongamos que S entonces es diferente de vacío. Y si S es diferente de vacío, ¿qué va a suceder? Dave, significa que existen elementos. Puede ser 1, 2, un montón, infinitos, no sabemos, pero existen elementos ya en S. Entonces, vamos a decir esto, o esto nos va a implicar que vamos a tener U y V que pertenecen al generado de S. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos porque S es diferente de vacío. Solamente ocupamos 2, porque yo quiero hacer la combinación lineal y demostrar que en efecto la combinación está en el generado. Pero vean qué interesante, chiquillos. Por definición, si U, ojo, si U, vamos a borrarlo aquí, ajá, si U pertenece al generado, si U pertenece al generado de S, la definición nos dice lo siguiente: cualquier bicho que pertenezca al generado, ese bicho es una combinación lineal de los elementos de S. Entonces, significa que existen S1, S sub 2, puntos suspensivos. Vamos a ponerle aquí S sub K o S sub P, eso no importa. Entonces, tal que, bueno, vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí. S sub 1, S sub 2, S sub K. Estos bichillos que pertenecen a S y existen constante 1, constante 2, hasta constante K que pertenecen a R, tal que, y esto todo es por definición, este U se puede escribir como combinación lineal de estos elementos. Es decir, U se puede ver como constante 1 por S1, más constante 2 por S2, más puntos suspensivos, y aquí tendríamos constante K por SK. Todo esto lo sabemos por definición. ¿Ok? ¿Todos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Profe, si quisiera hacerlo con el V, digamos, es lo mismo. Ajá, ¿cómo sería para el V? Si V pertenece al generado de S, ¿qué pasaría entonces? Sería V1. Bueno, una serie está SK. Ajá, V1, V2, hagámoslo con V1, V1, V2, ¿hasta dónde? Y VK es. Puede ser VK. No sabemos si son la misma cantidad, entonces podemos colocarle VP, ¿verdad? SK puede ser menor que P, mayor que P, no importa, es una cantidad finita. Ahora, ¿dónde están esos bichillos? Porque tienen que vivir en algún lado. En R, en T, en V, en las matrices, bueno, en S. En S, muy bien. Se los voy a pintar de color para que no pierdan de vista esta demostración. Si aquí dice S, los bichos están en S. Si aquí dice S, los bichos están en S. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En el libro utilizan otra notación con otros S, pero es lo mismo. Que muchas S suena feo, ¿ah? Y ahora sí, y existen. ¿Qué existirían, chiquillos? Constantes. Ajá. Va que yo sé C1, C2, CK, porque eran S sub K. ¿Qué quieren usar? B. B. Bueno, entonces B sub 1, B sub 2. ¿Y hasta dónde llegarían, chiquillos? ¿B sub qué? B sub P. Ajá, B sub P que pertenecen a R. Le prestan atención a ese detalle. Si ustedes aquí en color azul llegaron hasta acá, aquí van a ver K constantes. Si aquí llegaron hasta P, aquí van a ver P constantes. Muy bien, ¿y qué tiene que pasar ahora? ¿Qué tengo que escribir? Tal que, ¿y qué escribimos, chiquillos y chiquillas?
B sub 1 por V sub 1 más Ajá. B sub 1 por B sub 1 más B sub 2 por V sub 2. por V sub 2. Ay, si era al revés, bueno, no importa. Vamos a poner aquí B sub 2 por V sub 2 más puntos suspensivos. ¿Qué más? B sub P más V sub por V sub P. Ok, muy bien. ¿Y eso a qué es igual al inicio? Porque V sub 1 por B sub 1 más B sub 2 por V sub 2 más B sub P por V sub P. ¿Pero a qué va a ser igual todo eso? B sub 1, nada más aquí lo conmuté. Hey, ¿quién fue el vector que me di al inicio? V. V, muy bien. Vean aquí, si aquí yo puse U, aquí debo colocar U. Si aquí yo coloqué V, aquí debería colocar V. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahí les cambio el color. Eso, todo eso que escribo es la definición de que algo pertenezca al generado. Ahora sí, chiquillos, ya yo me di el U, ya yo me di el V. ¿Qué era lo que tenía que demostrar? Para que no pierdan la idea. Aquí es un sí, solo sí. Perdón. Estamos en el 2, ¿verdad, profe? Ajá, ya en la parte 2. Ya tengo el Sí. U, ya tengo el V. ¿Qué tengo que hacer con ellos dos? Una pista, una pista. Combinación lineal. La combinación lineal. Tengo que demostrar que la combinación lineal pertenece al generado. ¿Ok? Entonces, vamos para la otra página y que no se les olvide lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer la combinación lineal. Yo hago AU más V por V. Yo quiero saber si pertenece a S. Entonces, no a S, al generado por S. Pero vamos a ver si es cierto. Yo tengo que hacer AU más U por V. Pero esto es A por U. ¿Pero quién era U, chiquillos? C sub 1 por S sub 1 más C sub 2. Vamos a escribir eso. C sub 1 por S sub 1 más C sub 2 por S sub 2 más puntos suspensivos. C sub K por S sub K. Ajá. C sub K por S sub K. Más B por. ¿Quién era ahora V? Vamos por aquí. ¿Quién era V? P sub 1 por V sub 1 más. Más todo ese chunchereco, ¿verdad? Entonces aquí ponemos más B por B sub 1 por B sub 1 más B sub 2 por V sub 2 más. ¿Hasta dónde llegábamos? B sub P por V sub P. V sub P. Ah, yo puse ese. V sub P. En el libro viene diferente, pero es la misma cosa, no se estresen. Y aquí me va a quedar entonces que ahora yo distribuyo el A con todos ellos. Ok. Distribuyo el B con todos ellos. Dime, señorita. Es B ahí. Puso V por P por V por P. Y es B por P. Ah, muchísimas gracias. Esta es, ¿verdad? Sí. Muy bien, no pasa nada. Bueno, multiplicamos y me queda A por C sub 1, S sub 1, más A por C sub 2, S sub 2, más, ojo, A por C sub K, S sub K, más B por B sub 1, V sub 1, más B por B sub 2, V sub 2, más B por B sub P por B sub P. Y entonces ustedes dirán, profe, ¿y eso qué? ¿Qué hago con todo eso? Recuerden que yo quiero saber si eso pertenece al generado de S. Vean que la característica es que si algo pertenece al generado, todos los vectores están en S. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿dónde está el S sub 1? Voy a marcárselos con otro color. ¿Dónde está este amiguito? ¿En dónde pertenece originalmente? ¿A V o a S o al vacío? ¿Dónde está ese amigo? AU. Véanlo aquí. ¿Dónde están estos amiguitos? S1, S2 y SK. En S. ¿Todos están en dónde? En En S. S. Entonces, este amigo está en S. ¿Este amigo dónde está? En S. ¿Este amigo dónde está? En S.
Y ahora, ¿dónde están los V1, V2 hasta VP? Chiquillos, vámonos para atrás. ¿Dónde están estos amiguitos? En ese. En ese. Oh, por Dios. Entonces, ¿qué pasa si uno dice, oh my God, ¿verdad? Entonces, todos los bichos están en ese, por lo tanto, ¿a dónde está la combinación lineal? En ese. No, no está en ese. Está en algo más divertido. Está en el generado De por ese. ese. Exactamente. Eso es el punto ideal. Y uno aquí está feliz de felicidad. Y esa es la característica importante. ¿Ok? Entonces, la observación, y ya con esto hemos demostrado que, por lo tanto, el generado de S es un espacio vectorial de V, que era lo que nos decía la primera parte. Lo importante, chiquillos y chiquillas, es que aquí, si algo, todos los elementos pertenecen a un conjunto, quiere decir que pertenecen al generado de S. Entonces, recuerden la idea. No se les olvide, si U pertenece al generado de L, no pongamos, bueno, sí, pongamos U, ¿qué dice la definición? La definición dice que si U pertenece al generado de L, eso significa que existen L1, L2, LK bichos que pertenecen a L y existen, vamos a ponerle a sub 1, a sub 2, hasta a sub K bichos que pertenecen a R, tal que la combinación lineal de ellos es igual a U. O sea, U es igual a A por L1 más, perdón, a sub 1 por L1 más a sub 2 por L2 más puntos suspensivos, A sub K por LK. ¿Me explico? Entonces, si todos los bichos están en el mundo de L, ¿pertenecen a dónde? Al generado por L. Entonces, hagámoslo al revés. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, chiquillos, que un vector V es igual a constante 1 por R1, más constante 2 por R2, más puntos suspensivos, constante M por RM? ¿Cómo se traduce eso al revés? Si V es igual a C1 por R1 más C2 por R2 más CM por RM. ¿En dónde está V originalmente? En el generador de L. En el generador. En este caso, vean el truco. Yo puse L's porque estamos hablando de L, por eso que hay un L. Pero si yo estoy aquí hablando de R's, ¿qué significaría? Ah, ok, en el generador de R. En el generador de R. Y aquí esto lo relleno porque existen R1, R2, hasta R, ¿cuántos? RMs que pertenecen a R y existen constante 1, constante 2, hasta constante M que pertenecen a R. ¿Sigan entendiendo la idea? Sí, hacemos otro. Profe, sí, sería bueno, creo. Sí, eso es un poquillo abstracto, por eso ahí tal vez ustedes dicen, oye, pero ¿cómo es cierto? Pero lo que entiendo es que si los vectores están en un conjunto S, están en un generado de S. Esa es la definición. Hagamos otra práctica para ver si me entendieron. Muy bien, entonces, vamos a ver, chiquillos. ¿Qué pasa si yo Profe, le... ¿puede Ajá, voltear atrás un toquecito nada más para terminar de copiar? claro que sí, con mucho gusto. Oye, oye, ¿qué hora tienen? Yo estoy aquí emocionado. ¿Ya son las 12? 11:53. Ah, ok, me da tiempo para dejar Listo. el... Perfecto. Muy bien, entonces vamos a vacilar. Yo tengo que aquí Madeline pertenece al generado de la casa. La casa. O Steven, vamos a usar Steven. No te enojas, Steven. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si Steven pertenece al generado de la casita? ¿Qué significará en nuestros términos? Que existe. Sí, si lo traducimos, no importa, es para vacilar y para entender también. Entonces, si Steven pertenece al generado de casa, Entonces sí existo. existe, muy bien. Entonces, ¿qué existiría, Steven? Existe un montón de clones míos en una casa. Muy bien, entonces existe cloncito 1, existe cloncito 2, existe cloncito 3. ¿Y cuántos? No sabemos, pero existen cloncitos K de bichos. ¿Y dónde están esos cloncitos, chiquillos? En las casas. Ajá, en las casas. Y también existen, ¿qué más?
mi ropa. La ropa, muy bien. Entonces, existe ropa 1, ropa 2. Bueno, no sé. Vamos a vacilar aquí. Pongámosle aquí, medias. Existen aquí los zapatos. Pucha, zapatos más feos. Ay, no, chiquillo, qué vergüenza. Aquí existe una camisa. Existen un montón de cosas. Aquí vamos a ponerle la faja. Esperemos que sea una faja. Y esa faja está en nuestro mundo de los reales. ¿Y qué tiene que pasar? Que mi primer clon se ponga medias y el segundo se ponga la camisa. Muy bien, entonces Steven, resulta y sucede que logramos transformar a Steven, esto es como esos de budget, digo. Entonces, resulta que Steven es la combinación lineal de su primera opción, o cloncito 1, con sus medias, más su cloncito 2, más su cloncito 2, pero ahora con la camisa, más puntos suspensivos y hasta llegar a la última opción de Steven, donde tiene ahí una faja puesta. Entonces, vean que lo estoy haciendo vacilando, pero, o sea, técnicamente, si Steven lo puedo ver como muchas veces Steven con diferente ropa, entonces, ¿dónde está Steven? Steven está en el generado por su casa, donde es donde tiene su ropa y todas sus cosas. Más o menos, chiquillos. Hagamos algo más sobrio. Me falta sí. Muy bien, hagamos uno más y ya con eso terminamos la clase. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, hay un vector v que pertenece al generado por, y vamos a ponerle aquí una t? ¿Quién quiere animarse a decirme qué significa que v pertenece al generado de t? Vean que esto es como un complete. Existe que pertenece a algo y existe y que pertenece a R. Y aquí siempre se coloca la v. Entonces, por defecto. Usemos colores para que sea más divertido. Aquí voy a poner la T en azul. Entonces aquí tiene que ir la T en azul. Y la V que está ahí, la vamos a colocar en color naranja. Muy bien. Muy bien, entonces chiquillos, ¿quién quiere animarse? ¿Qué pasa si V pertenece al generado por T? ¿En qué se traduce eso? Existe un T sub 1, Muy bien, T sub 1, coma. T sub 2, Ajá, T sub 2, coma. puntos suspensivos, Ujú. y puede ser un T sub N o algo así. Ajá, T sub N. Muy bien. Y al otro lado, ¿qué existirían ahora? Y existe, Cualquier letra, la que usted quiera. no sé, un K sub 1, Ajá, K sub 1. K sub 2. Ajá, puntos suspensivos. Ujú. Y ahí puede ser un K sub M. Si aquí termina en N, aquí también Ok, termina exacto. en N. Ajá. Ajá. Ok. Ujú. ¿Y cómo se escribe el U entonces? Sería K sub 1 multiplicado por T sub 1. Ajá, ver, para ir cambiando de colores. K sub 1 por T sub 1. Uy, ese no se ve. T sub 1. Ahora vendría, vamos a cambiar de color, más. ¿Qué tendríamos? K sub 2 multiplicado por T sub 2. Ajá, por T sub 2. Vamos a ponerle aquí colores. T sub 2, T sub 2. Ahora viene más y luego Puntos puntos suspensivos. suspensivos. Ujú. K sub N multiplicado por T sub N. Muy bien. K sub N por T sub N. Y T sub N, recuerden que lo colocamos en naranja fue, por T sub N. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la definición. ¿Cómo lo vieron ahí? Con colorcitos. Entonces, vamos a ver si terminé ya. ¿O me queda otra página? Ajá, muy bien. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos, chiquillas? ¿Sí van entendiendo la idea de generado? Es de espacio generado. Porque hay espacios de generado. Muy bien. Entonces,
Vamos a ver, alguien, aquí hay un ejemplo de subespacio generado. Bueno, ¿qué hora tienen, chiquillos y chiquillas? Son las 12 ya, Sí, Yo tengo las Sí. 12 en punto. 12 en punto. Ok, entonces vamos a aprovechar para hacer ese ejemplillo. Yo pensé que ya terminaba y no, se me olvidó eso. Bueno, nada más para ver si me entendieron. ¿Qué pasa si yo les digo que V es igual a constante 1 por Z1 más constante 2 por Z2 más puntos suspensivos constante R por ZR? Y yo les digo a ustedes que los ZI pertenecen a un espacio que se llama Z. Entonces, ¿a qué equivale esto? ¿O qué significaría esto? ¿Dónde pertenece nuestro V? Al generado de Z. Al generado de Z. Muy bien. ¿Por qué? Porque todos esos bichos pertenecen ¿a dónde? Pertenecen a Z. ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si pertenece al generado de Z, existe y existe. ¿Qué existirían arriba? Como para completar la definición. ¿Cómo que pregunto? Sí, es decir, aquí hay unos existes que hay que completarlos. ¿Qué le completamos? Existe, perdón, Ajá. Z1, coma Ajá. Z2, 2, ajá, Z hasta R, Z sub R. ajá. ¿Y dónde pertenecen? A Z. A Z, sí. A Z. Si aquí ponen Z, aquí tiene que ser Z. Y lo sabemos porque aquí nos lo están diciendo. Y aquí, en este espacio, ¿qué pondríamos? K sub La- 1, Ajá, K sub 1, K sub 2, K K sub sub 2. R, ¿En dónde pertenecen? a los reales, a A la la, M. a la R. Muy bien. Y eso es. ¿Cómo lo vieron? Ahora sí. Eso es la definición de generado. Entonces, ya para ir dando idea, ya ustedes me entienden por qué esto pertenece al generado, porque esto está en S, eso está en S, eso está en S, eso está en S, todos están en S. Entonces, pero esto era AU más V por V. Entonces, ¿dónde está AU más V por V? Necesariamente tiene que estar ¿en dónde? En el generado por S. Más o menos, chiquillos, chiquillas. Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Bueno, vea que ahí puse un montón de ejemplos. Cualquier cosa ustedes lo podemos ver. Vamos a hacer este. Dice que pruebe que W es un subespacio vectorial. Vean, eso de probar que es un subespacio vectorial por tiempo, lo van a hacer de ejercicio. Cualquier cosa. Pensé que me da tiempo. Es que me emocioné con la demostración. Ahí disculpen. Y después vamos a determinar un conjunto generador. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar el conjunto generador? Démosle que ustedes ya probaron que es un subespacio vectorial. Para encontrar un conjunto generador, lo que hacen chicos y chicas es que ven que vienen dos condiciones. Nos dicen que 2x más w es igual a 0 y nos dicen que x menos y menos z va a ser igual a 0. Entonces forman un sistema y siempre van a buscar, como en otro que hicimos, la matriz aumentada de ese sistema y buscan la matriz luego escalonada reducida. Entonces, la matriz aumentada de ese sistema va a ser 2, vean que va a ser 2 que está a la par de la x, luego va a ser un 0 que está a la par de la y, luego va a ser un 0 que está a la par de la z, y luego viene una w, perdón, la w, el coeficiente es un 1, y lo aumentamos a un 0. Luego viene la x, que sabemos que es un 1, luego viene la y, que es un menos 1, luego viene la z, que es un menos 1, y la w como no aparece, le ponemos un 0, y aquí aparecería un 0. ¿Todo bien hasta ahí? Lo único que hice es buscar siempre la matriz aumentada del sistema. Y ahora ocupamos hacer una matriz escalonada reducida. Entonces, aquí voy a ir un poquito rápido. Vamos a hacer la operación fila 1 intercambiada con fila 2. Esto es para que me quede un 1, exactamente ahí arriba. Vean que me queda 1 menos 1, 0. Y aquí me queda 0 y aquí me queda 0. Y abajo me queda 2, 0, 0 y aquí me queda un 1. Lo único que hice fue hacer fila 1 con fila 2. Estoy viendo ahí si no metí las patotas. Y ahora sí, chiquillos, como ocupo hacer la escalonada reducida, ocupo eliminar este 2. Ocupo aplicar una operación para eliminar el 2. Entonces yo utilizo menos 2 veces fila 1 y se lo sumo a la fila 2.
Recuerden que la fila 1 se mantiene inalterada y la fila 2 es la que sí sucumbe ante nuestros males. Entonces va a quedar menos 2 por 1, menos 2 más 2, me va a quedar 0. Luego, menos 2 por menos 1 queda 2 y 2 más 0 queda un 2. Menos 2 por 1 queda menos 2 más 0 queda un 2. Y aquí me va a quedar un 1. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos y chiquillas? Lo único que hice fue menos 2 veces fila 1 más fila 2. Ok, ahora ocupo un 1 en la fila 2. Entonces hago un medio fila 2. Si hago un medio fila 2, me queda 1 menos 1 menos 1, 0. Me queda 0, 1, me queda 1, me queda un medio y aquí me queda 0 y 0. Y mi pregunta es, ¿esa matriz ya es escalonada reducida? Esa última que copié ahí. No, profe, debemos hacer un 0 donde está el menos 1. Muy bien, entonces aplico fila 2 más fila 1, ¿ah? Si yo hago fila 2 más fila 1, me va a quedar 0, 1, 1 y el 1 medio. Aquí me queda un 0. Aquí sabemos que hay un 0. Y arriba me queda 0 más 1, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Y 1 medio más 0 queda 1 medio. Entonces, ya esta matriz, ya ahora sí es escalonada reducida. Fíjense, a ver, si no me faltó nada. No, ya a esa matriz no le podemos hacer nada. Y chiquillos, voy a pasar de página. ¿Alguien está copiando todavía? No, sí. Bueno, entonces apúntenlo por ahí, la última matriz. Y lo que quiero que me digan es cuál es la matriz. Ahora, ¿qué pasa si recupero el sistema? ¿Cómo me quedaría el sistema aumentado? Para ponerlo en la otra página. Me parece que X más X más un medio W, un medio W igualado a 0. 0. ¿Y la otra? Y Ujú, más Z ujú. más un medio W Un medio W igualado a. a 0. Perfecto. Voy a marcar en rojo cuáles son las variables independientes. Es decir, cuáles son las letras que debo despejar. W, Ok. Digámosle, aquí, las una. libres son W. Ajá. Perdón. Sí, entonces aquí, ay, se me pasó la página. Esta es variable libre. W es variable libre. Solamente es variable libre la W. Sí. Porque se repite, pero también la Z. La Z es una variable libre. Recuérdase que todo lo que quede después de esta columna, que no forma no puedo seguir reduciendo, se transforma en variable libre. Pero en esta columna está la Z y en esta está la W. En la W es muy fácil de ver porque se repite, pero la Z no es tan fácil. Pero como está en la segunda columna, ya sabemos que se vuelve variable libre. Entonces ahí, la W y la Z son variables libres. ¿Y qué serían la X y la Y, chiquillos? Las variables principales. Las variables principales. Entonces, las que despejamos son las variables principales. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que el sistema me queda que X es menos un medio W y me queda que Y es igual a menos Z menos un medio W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya teniendo la X y la Y despejada, entonces el espacio vectorial, que ustedes demostraban que era espacio vectorial, ya no ponen X, Y, Z, W. Originalmente venía así, X, Y, Z, W, donde la X es menos un medio W y la Y es menos Z menos un medio W. Eso fue lo que logramos hacer en el despeje. Pero en vez de escribir esto, vamos a escribir que W, ya no pongo X, sino que pongo menos un medio W. Ya no pongo Y, sino que pongo menos Z menos un medio W. Y la Z y la W
se quedan tal y como aparecen, porque resulta y sucede que habíamos dicho que eran variables libres. O sea, las variables libres se quedan tal y como aparecen. Es decir, Z y W no las despejo. Con Z y W que pertenecen a R. ¿Preguntas, dudas hasta este punto, chiquillos, chiquillas? Lo único que hice fue transformar esto en este conjunto. Y ahora sí, viene la parte interesante. Como antes dijo, fue Vanessa la que aportó. Vean que aquí aparece Z y W. ¿Cómo puedo separar esas matrices en la suma de otras dos que tengan la Z y la W? Si le prestan atención, aquí yo puedo poner 0, 0, Z de 0, más otra que tenga menos un medio W, otra que tenga, ay, perdón, aquí es menos Z, menos un medio W, 0, y aquí tengo W. ¿Vieron el toque? Primero separo en dos, como hay dos letras, separo en una matriz que tiene letras Z y otra matriz que tiene letras W. Si yo sumo esas dos, vean que exactamente me da la matriz original, la matriz anterior. Pero ahora, si le prestan atención, yo puedo sacar una Z como factor común, por decirlo así. O sea, puedo aplicar la propiedad de matrices de sacar un escalar. Y aquí puedo sacar una W para que me quede menos un medio, 0 y 1. Con Z y W que pertenecen a R. Y chicos y chicas, ¿qué significa que W sea igual a Z por 0 menos 1, 1, 0 más W por menos un medio, 0 y 1? Eso es lo mismo que escribir que ¿qué? Eso es lo mismo que escribir que W es el generado, paréntesis, y aquí coloco el conjunto que lo genera. Como yo no quiero escribir el conjunto, coloco las dos matrices que lo generan, el 0 menos 1, 1, 0, coma, y menos un medio, uy, ahí me quedó bien feo. Sería 0 menos 1, 1, y sería menos un medio, sería 0 y 1. Y esto que está ahí es el generado de W. Ese es el conjunto que genera ese conjunto W o genera ese subespacio vectorial. No sé si tienen dudas con este ejercicio que hicimos, preguntas. Lo único raro fue pues despejar la X y la Y, pero eso usualmente van a tener que hacerlo. Y luego lo que hay que aprender es a separar esto. Fíjense en la cantidad de letras diferentes. Eso me dice la cantidad de elementos que están en el generador, en el conjunto generador. Otra forma es escribir que W es el generado por S, donde S ¿quién es? Es el conjunto formado por 0, menos 1, 1, 0, coma, y menos un medio, 0 y 1, como lo estamos viendo. Entonces hay dos formas de escribirlo. Bueno, hay un montón de formas, pero puede ser esta, que es como más práctica o más rápida, o esta, que es conforme lo hemos visto, donde S es ese conjunto finito de dos elementos. Muy bien. De no, chiquillos y chiquillas, yo creo que con este ejercicio terminamos. Lo que hay en el libro, tiene un montón de ejercicios para poder hacer es replicar esto mismo, literalmente replicar esto mismo y poder encontrar los generadores de ese conjunto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer o lo que quedaría pendiente es ya como práctica sería demostrar o estudiar los teoremas que no fueron demostrados. Aquí técnicamente solo tienen uno en la clase de hoy. Y aquí hay dos videos que busqué sobre más información de los espacios generados y sobre otro ejemplo de subespacio generado, como más explicación de la que les he dado por acá. Bueno, no sé si no quedó alguna duda ahí. ¿Qué hora tienen, chiquillos, chiquillas? 12:15. Bueno, entonces, de ahí se van a almorzar y cualquier cosa nos vemos a las, pónganle en 1:20 otra vez. Mientras le subo el video y toda la cosa. Bueno, el video no, pero le subo la presentación al grupo. Bueno, entonces nos vemos, chicos y Profe, chicas. Ah, dime. no podemos a la 1:30. Sí, claro que sí. Es que No hay hoy sí ningún... quiero estar en la consulta y se me complica.
Sí, no hay ningún problema. Yo puedo empezar 1:30 sin ningún problema. Está bien. Bueno, entonces se me cuidan mucho, nos vemos y ahí vayan estudiando y me van preguntando. Chao, Bueno, chao. chao. Chao, Nos vemos. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Tutum.